Saludos seguidores de mi canal. Hoy vengo con la idea de hacer un análisis acerca del problema, fundamentalmente del problema de la vivienda en Cuba. Por todo es conocido que cuando fuimos a la escuela nos hablaron del gobierno de Batista y los desalojos aquellos forzosos donde llegaban a las casas de los guajiros y le sacaban los tarecos de ranchito y se los tiraban al callejón. Realmente cuando era muchacho vi aquello como indignante, además con las promesas que teníamos que a todos nos iban, que todos íbamos a tener casa, que todos podíamos prosperar. E incluso nos hicieron montar en el carro de que la revolución era lo mejor, porque empezaron a repartir algunas casas. El gobierno con los fondos de los que iba interviniendo fabricó pequeños pueblos donde puso a campesinos que estaban en mala situación. Lo vimos como algo de logro, ¿no? Algo bueno, pero sin embargo era una táctica del gobierno de Fidel Castro para concentrar a los campesinos en pequeñas aldeas y poderlo controlar, lo que pensaban, lo que comían, lo que podían hacer. Además, le quitaron una fuente de abastecimiento a todo aquel que pudiera protestar contra la revolución, es decir, fundamentalmente contra los alzados. Después, más adelante, vimos que también dieron algunas casas de todo aquel que, dándose cuenta el desastre del comunismo, salió huyendo de Cuba. Estas casas, las buenas se las distribuyeron entre los magnates y las otras de más baja calidad, pues bueno, se las fueron dando a algunas determinadas personas de la población. Pero en la medida que avanza la revolución, todo se vuelve atrás. Lo primero es que no hay más construcción de vivienda, no hay materiales para reparar y empieza el deterioro de todas las viviendas que había. Comienza también que la población, las nuevas generaciones no se pueden hacer de vivienda y se van agrupando en una casa 2, 3 generaciones de personas. Inmediatamente, bueno, como todas las cosas que se restringen, empiezan a traer dificultades. Muchas personas ya no podían vivir tanto en un lugar y tratan, en primer lugar, de fabricarse sus pequeñas casas, o en la medida que podían. Trajo como consecuencia esto que los declararan ilegales y al declararlo ilegales le mandaron brigadas de personas y demoledores a destruirle sus viviendas, sin saber el costo que les costó buscar los poquitos de materiales que los buscaban, pagos de contrabando, recogido por ahí, incluso pedazos de latones y cosas en basurero. Pero además le cayeron arriba, porque la primera promesa fue que no iba a beber nadie sin habitación. Ahora, las casas que se quedan vacías, locales del mismo estado que están vacíos, que no se están utilizando, muchas personas han entrado ahí y realmente los han sacado de forma muy violenta, les han botado las cosas. Hay gente hoy en día en Cuba que no tienen dónde vivir y es el caso que ya estaba citando, puedo citarle de desalojo, por ejemplo, en Pinar del Río, donde desalojaron en La Habana, donde desalojan a una mujer embarazada. Incluso aquí, cuando buscas en las noticias de Cibercuba, encuentras casos como este. Casi veintena de familiares cubanas bajo amenaza de desalojo. Denuncia la OEA desalojo de madres solteras en Santiago de Las Vegas. Madre cubana pensaba que no había desalojo en Cuba. Y así sucesivamente puedes encontrarte una cantidad de casos. Pueden entrar a Cibercuba con el permiso de este periódico que les estoy haciendo propaganda, pues que revisen la cantidad de desalojos que están habiendo constantemente en Cuba, y además los que viven en Cuba saben que ya el que más y el que menos le han desalojado a un vecino. Por eso les pido hoy, mis hermanos, tenemos que unirnos y cuando vengan a un desalojo de eso, el pueblo entero irle arriba a los perros de la tiranía y a darles un escarmiento, porque no nos podemos dejar quitar, porque la promesa era que Cuba era para los cubanos, que no iba a haber más desalojo, que no iba a haber más hambre, y todo lo que ha hecho es multiplicarse. Hoy en día solo pueden fabricar en Cuba el viceministro,
Mariela Castro, que se hizo un hotel para rentar, los nietos y Raúl Castro, que tienen por ahí fabricado una villa a la orilla de la playa. Y nosotros los cubanos que, además, te dicen que es que no hay materiales, pero los materiales sobreabundan cuando van a fabricar un hotel para rentar al turismo internacional, porque tampoco es para el cubano. Unámonos, cubanos, y luchemos por nuestra patria, por nuestra libertad, por el derecho a tener lo que merecemos, porque en el mundo entero tenemos derecho a construir una casa, a rentarla, a vivir como personas dignamente. Ese cuento que nos hacen en Cuba, que la gente en el mundo vive en ranchos bajo tierra y llenos de miseria, no se lo crean. En el mundo entero la gente vive según luche y quiera tener. Patria y vida, mis hermanos, una vez más, y nos vemos en otra próxima.